Gracias por estar en sintonía de argumentos con la señal de Globovisión. Ya inició nuestro segmento de análisis. Recibimos en nuestros estudios a nuestra invitada de esta tarde, la internacionalista Giovanna De Michele, o Michele, como también se le dice, pero en realidad es Michele. Bienvenida a Argumentos. Gracias, gracias. Realmente me siento muy complacida de estar aquí. Igual nosotros muy contentos de que nos acompañe en esta primera visita a Argumentos. Esperamos tenerla además de forma más habitual para analizar los acontecimientos que hoy estamos viendo en el mundo. Muchos hablan de que se trata de un nuevo orden mundial. Lo cierto es que China y Rusia avanzan a una cooperación estratégica de altísimo nivel. Ellos decían que van a estrechar su cooperación comercial, pero estamos hablando de dos potencias que sin duda cambia un poco el panorama. Ellos comentan, bueno, vamos al mundo multipolar. Decía Putin el año pasado, Vladimir Putin, que el mundo unipolar dominado por Estados Unidos había llegado a su fin. Y ahora con estas acciones que estamos viendo y este acercamiento nunca quizá antes visto entre China y Rusia, pues se trata de cambios importantes en el mundo y uno se pregunta, ¿qué pasa con Estados Unidos? Y cómo entender, ¿no?, desde la óptica de Estados Unidos también esta nueva visión del mundo. Sí, bueno, mira, lo primero que hay que decir es que la manera como se relacionan los estados en el contexto internacional es lo que define las características fundamentales de eso que llamamos sistema internacional, ¿ok? El sistema internacional viene determinado precisamente por esas relaciones, sobre todo entre los grandes centros de poder. Ese sistema internacional no es estático. Y no es estático porque los estados no son estáticos. El poder aumenta, disminuye, dependiendo de circunstancias, de coyunturas, de decisiones acertadas, decisiones no tan acertadas, la economía, el poder militar. Hay muchos factores que determinan el peso específico de un estado en un momento determinado. Sin lugar a dudas, en este momento, el mundo, este sistema internacional está en lo que yo todavía me atrevería a definir como una suerte de fase de reacomodo. ¿Okay? Todavía se sigue reconociendo un poder hegemónico por parte de Estados Unidos digamos, un porcentaje importante del mundo, pero hay una puja por el surgimiento de nuevos centros de poder a nivel internacional. Por una parte está China, que ha venido ganando espacio de una manera absolutamente asombrosa. China como que renunció a ser únicamente, digamos, una potencia o un centro de poder desde el punto de vista comercial y económico, y ahora busca posicionarse como una potencia desde el punto de vista geopolítico e inclusive militar. Y dicen que hacia eso apunta ese tercer mandato de Xi Jinping, a consolidar esa China como potencia mundial, comercial, militar. Sí, pues pareciera que sí. De hecho, en el reciente Congreso del Partido Comunista Chino, uno de los anuncios más importantes que hicieron es un incremento significativo en el presupuesto de defensa de China. Si definitivamente van a invertir más en defensa es porque, por lo menos con carácter disuasivo, piensan utilizar su capacidad militar. Y eso, si se quiere, es una novedad en China. China tradicionalmente no ha sido un país de grandes acciones en lo militar. El caso de Rusia es distinto. Rusia siempre había sido, inclusive en tiempos de la Unión Soviética, un centro de poder indiscutible con una importante capacidad militar, pero no solamente capacidad militar, sino además una disposición manifiesta de utilizar su capacidad militar en defensa de sus propios intereses. Exactamente igual a como lo hace Estados Unidos. Cuando se disolvió la Unión Soviética, Rusia surge con un montón de dificultades, bajó mucho el perfil porque tenía que reacomodarse a nivel interno, pero ahora Rusia está tratando de recuperar el tiempo y el espacio perdido en el contexto internacional. Y ahora, en base a esa teoría de Rusia de recuperar ese espacio que ellos creían perdido, bueno, llega a Estados Unidos con estas acciones calificadas como sanciones, que Rusia ahora pues dice que estas sanciones, contrario a lo que pensaba Estados Unidos, pues no le ha afectado su economía en lo absoluto, por el contrario está buscando otras relaciones con países como China, como estábamos comentando, y así como también su acercamiento a países de Latinoamérica, con Irán. También podrían hacer otros acercamientos entre otros países de otros continentes, lo cual sigue también creando preocupaciones en Occidente por estas alianzas, ¿no? De lo que estamos denominando, mientras viene esa etapa de reacomodo del mundo,
pues pareciera que perjudica a esa hegemonía occidental, a esa hegemonía de Estados Unidos. ¿Se equivocó Estados Unidos con esa política de sanciones? Ellos quizá no era una política acertada, o qué opciones le queda a Estados Unidos, porque pareciera entrampado. Sí, yo creo que en Estados Unidos se magnificó el impacto de esta estrategia de aplicación de medidas coercitivas unilaterales, pues de sanciones. Porque en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, esas sanciones han logrado el cometido que por lo menos se ha planteado desde Washington, o el propósito por el cual se definieron las sanciones. Lo hemos visto en el caso de Irán, lo hemos visto en el caso de Corea del Norte, lo hemos visto en el caso de Venezuela, lo hemos visto en el caso de Rusia. O sea, la idea de las sanciones era hacerle tan costosa la guerra a Vladimir Putin que él desistiera y aceptara una negociación y se retirara de Ucrania. Eso ni ha pasado ni va a pasar. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha hecho esta política de sanciones que se ha exacerbado en los últimos años? Ha acelerado el reacomodo del sistema internacional. ¿Por qué? Porque ha generado toda una corriente de estados sancionados que se ayudan buscando entre alianzas sí para tratar de sortear el impacto de esas sanciones. Y ese es el bloque que se contrapone al poder de Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos en el mundo. ¿Okay? Y obligando a Estados Unidos también a mirar hacia Venezuela, mirar a países como Irán, con los que también tenía una relación en tensión, pero el tema energético también les preocupa, ¿no? Viene como ese efecto boomerang, Estados Unidos con preocupaciones con el tema energético, claro. Europa también con una preocupación del tema energético. Y en este panorama pues entra nuestro país, Venezuela, con sus recursos. Sin embargo, pues entendemos que la situación de la industria petrolera en nuestro país ha cambiado, pero sí vuelve Venezuela a ese escenario global e internacional y también genera ciertos ajustes o ciertas consecuencias para Venezuela. Sí, Venezuela vuelve en la medida en que la guerra en Europa obliga a buscar nuevas alternativas para suplir las deficiencias energéticas que está generando la falta de suministro por parte de Rusia, ¿ok? Y ahí es donde Venezuela entra con un papel importante. Lamentablemente, esa coyuntura consigue la industria petrolera venezolana muy debilitada y con muy poca posibilidad de realmente sacarle el máximo provecho a la actual coyuntura. Pero es esa coyuntura de guerra en Ucrania lo que de alguna manera vuelve a poner a Venezuela en el mercado internacional, por lo menos en materia de hidrocarburos. Una Venezuela que empieza quizá a salir del aislamiento, pero con ciertas reservas también, pues no se ha dado del todo o ha sido a ritmos lentos, pero en comparación con años anteriores, pues vemos que Venezuela recupera sus conexiones con las islas ABC, por ejemplo, Aruba, Bonaire, Curazao para abril. Algunos países de Europa pues también retoman sus conexiones con Venezuela, así como en Latinoamérica los cambios que se han venido gestando con ese giro a la izquierda, con algunos mandatarios como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil o en el país vecino Colombia, ¿no? También hay un cambio en Latinoamérica cuando hablamos de ese nuevo orden mundial, pues también vemos que en Latinoamérica hay cambios importantes, que son importantes analizar. Así es, sin lugar a dudas. En Latinoamérica se está produciendo un movimiento a través de ese péndulo, buscando nuevamente el otro extremo, pero con una particularidad, que ya no se está anclando en el otro extremo, sino que está, digamos, pendulando más hacia el centro, buscando más el centro. Yo creo que varios gobiernos latinoamericanos que ahora vuelven nuevamente al poder han entendido que la posición en los extremos es sumamente frágil, porque tú puedes mantener el péndulo en el extremo únicamente si tienes una fuerza externa que lo sostenga, que lo mantenga, porque del resto la tendencia del péndulo es buscar siempre el centro. Yo creo que han entendido eso y eso se traduce en la práctica en buscar alianzas entre el Estado y el sector privado. Lo ha hecho muy bien Brasil. Brasil es un país altamente dependiente de la inversión extranjera, lo ha entendido. Lo ha hecho con sus particularidades, lo ha hecho México. Fíjate el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro en Honduras con una altísima popularidad que se ha manejado con una gran, digamos, un gran equilibrio, inclusive manteniendo sus relaciones con Estados Unidos. Tenemos casos extremos, como es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, pero ya vemos la situación, digamos, lamentable pues, en que se encuentra Nicaragua, no solamente en el contexto latinoamericano, sino inclusive en el contexto internacional, hasta con la Santa Sede rompió hasta el relaciones Vaticano, diplomáticas. así es, hasta el Vaticano se ha pronunciado sobre esa situación en Nicaragua. Nosotros vamos a seguir al regreso conversando sobre temas internacionales, la reunión
entre China y Rusia, pero también vamos a estar revisando la situación en Latinoamérica. Analizamos el panorama geopolítico en nuestra edición de hoy de Argumentos. No se aparten.